En este video trabajaremos el tema de la simbología y de el comienzo a diseñar sistemas neumáticos, entendiéndolos como una lógica del automatismo. Y para empezar con este tema, siempre me gusta comentar este paralelo o este paralelismo, porque la simbología en este tipo de sistemas viene a ser como un idioma, y es un idioma nuevo para algunos de ustedes. Y cuando estábamos comenzando a aprender idiomas, en la tierna infancia, lo primero que se tenía que aprender eran los símbolos. Quien dice que no, el símbolo de la letra A es un símbolo, y el de la B y el de la E, I, O. Primero los símbolos. Entonces, bueno, vaya este video para empezar a adentrarnos en el tema símbolos. Es difícil de un día para otro ponernos al día con todo eso, pero de a poquito ir incorporando un vocabulario de símbolos mínimos, indispensables para poder ¿qué? Para poder el siguiente paso. El siguiente paso es unir símbolos, por ejemplo letras, haciendo este paralelo, y unir letras para formar una palabra, un ente, ¿sí? Por ejemplo mamá o papá, ¿sí? MA más MA significa algo, ¿sí? Significa madre, padre y todo lo que conlleva eso. Pero no se queda ahí entender un idioma. Y siguiendo con este paralelo, las palabras aisladas tampoco me dicen nada. Para poder entender un idioma, tengo necesariamente que entender frases. Y la frase, haciendo, ya les digo, el paralelo con este idioma de neumática, va a ser un circuito armado. Un circuito armado que una combinación primero de símbolos, después de grupos de símbolos, que serían las palabras, y por último, la frase completa. En tratar de entender, entonces, les decía, el concepto general de una frase, en este caso el concepto general de un sistema neumático. Bien, para entrar en un repaso, algunos de estos términos ustedes ya los vieron en las clases específicamente de neumática, pero para hacer un repaso, podríamos ver, en este caso, ustedes igual tienen las filminas, si no se llega a ver bien en este video, haré algún acercamiento en función de que se vea un poquito mejor, pero bueno, algunos términos generales o símbolos generales, como las líneas completas, que significan unión, mangueras de unión o cañería de unión. Las que son curvas vienen a ser ahí sí flexibles. Después tenemos cruces. Antes el cruce, en la simbología antigua, el cruce se lo hacía con una omega, ¿verdad? Lo mismo en electricidad. Y ahora no, para evitar símbolos extraños y complejizar los dibujos, directamente, si no hay una unión en ese cruce de líneas rectas, ¿sí? Se hace el cruce normal. Ahora, si vamos a indicar que hay una unión, una intersección, pero con unión, una T o lo que sea, de ese sistema, se va a dibujar bien con un punto bien grueso, como para hacer hincapié en ello, ¿sí? Acá tenemos el símbolo de una flecha a 45 grados. Eso es un símbolo general. Una flecha a 45 grados me dice que el símbolo, el cual está ejecutada esa flecha, es regulable. El sistema o el elemento es regulable. Puede ser una válvula o puede ser un manómetro, por ejemplo, regulable, o un sensor. Bien, a su vez, y ahora vamos a hacer un acercamiento, como verán, en el símbolo de arriba a la izquierda, un acoplamiento, una unión, bien marcada y con un punto negro, con dos válvulas antirretorno, una para cada lado. Son casos especiales, estos son símbolos, después hay que ver dónde se utilizan.
arriba a la derecha, sentido de flujo, la línea. Ese sería, ya que estamos, en hidráulica todo es lleno negro. Esa flecha, ¿ven? Esa flecha negra sería un símbolo de la hidráulica. En neumática tendría que ser ese triangulito blanco. Es la simbología. Tanto para la neumática, porque para la hidráulica los símbolos son muy parecidos y muchos exactamente iguales. Una pequeña diferencia es esa. Bueno, abajo de ese tenemos un mando por depresión en vez de un mando por presión. ¿Sí? Esto es haciendo vacío, se utiliza a veces. Abajo por presión. Bueno, desacoplados, desacoples, acoplamientos. Silenciadores, es decir, de neumática abajo a la derecha. Los silenciadores ya los vamos a ver de mucha utilidad para no causar problemas de sonoridad en sistemas muy complejos. Llave de paso, amplificador de caudal, es raro ese sistema, divisores de caudal, ahí sí, válvulas con amplificador, bueno, lo de las válvulas lo vamos a ver bien en detalle. Selectores de circuito, purgas, refrigerador de aire o refrigeradores en el caso de la hidráulica, ya lo vamos a ver, para bajar la temperatura del aceite. Fuentes de presión en hidráulica y en neumática. Selectores, este selector lo vamos a ver en muchos casos como para tener una selección de división de caudales en dos cañerías distintas, pero ese selector generalmente son automáticos, va por uno, va por el otro, depende la presión en cada ramal. Válvulas de escape rápido, ya lo vamos a ver, divisores de caudal, bueno, en fin, elementos de medición, de control y de medición, fíjense que todos están dentro de una circunferencia. Esto suele pasar para sistematizar este sistema de símbolos. Muchas veces familias de símbolos tienen una base común. Por ejemplo, en este caso, un círculo o una circunferencia donde vamos a tener manómetros, indicadores de presión, de temperatura, de caudal, etc. Medidores y sistemas anexos. Bien, símbolos de acondicionadores de línea, o sea, filtros y lo que ya vimos en su momento, sistemas de lubrificación del aire y de purga. Fíjense, el símbolo básico de un filtro, tanto en neumática como en hidráulica, estamos hablando de un rombo, un cuadrado apaisado, ¿sí? Ese es el símbolo básico. Después, cada uno de los sistemas o de los elementos filtrantes tiene una particularidad, ¿sí? Bien, y nos quedamos de todos estos con el que es regulador de presión, ¿sí? Unidad de acondicionamiento, el último, y nos quedamos con el último, que es la unidad de acondicionamiento, el filtro, el regulador y el lubrificador. ¿Se acuerdan cuando lo vieron en los elementos que componían los sistemas neumáticos? Bien. Esto es la simbología de lo que vimos anteriormente, la unidad completa, donde consta de una unidad reguladora de presión, la válvula es de símbolo cuadrado, el cuadrado apaisado es el filtro, un manómetro y un lubricador. Bien, acá tendríamos eso que lo vimos en símbolo, ahora viéndolo en vivo y en directo en la foto. Hablando entonces de familias de símbolos, tenemos por ejemplo las que proporcionan la potencia o la energía neumática, los compresores, lo mismo que veremos en las bombas de hidráulica. Acá los compresores
la familia de compresores y de motores también, neumáticos, también están insertos los diferentes símbolos dentro de una circunferencia, un redondel, ¿sí? Ahí ven algunos símbolos con la particularidad específicamente que lo que es compresores, entrega de potencia al sistema, el triangulito tenemos como que mira hacia afuera, va hacia afuera. En cambio, abajo pueden ver los motores, ¿sí? Los motores neumáticos, en donde el triangulito está apuntando hacia el centro del círculo, ¿sí? Si tiene un solo triángulo apuntando hacia afuera, es un compresor de un solo sentido de giro, es la mayor cantidad de compresores. No así las bombas, vamos a ver en el tema de hidráulica, que podemos tener bombas muy común que tengan doble sentido de giro, para un lado o para el otro, invertir el giro. Invertir también la posibilidad de la transmisión del fluido hacia un lado o hacia el otro. Y los motores, ¿sí? Acá sí, los motores neumáticos en este caso, y los hidráulicos también, pueden ser para un solo lado de giro o para dos, dependiendo si tiene un solo triángulo u otro apuntando exactamente a 180 grados. Bien, a su vez también tenemos los actuadores, ¿sí? Los actuadores, ya lo han visto, en el apuntecito está este tema, pero bueno, para ir recordando, el símbolo de actuador, a diferencia de esos muy similares, pero de todos los actuadores, un rectángulo con un vástago, pistoncito, y tenemos el que tiene simple entrada, o sea, de simple efecto. Tenemos solamente verificado una línea de entrada en uno de sus costados, y el que es de doble efecto va a tener dos, una entrada y una salida como es. Así también tenemos otro tipo de simbología como la de los telescópicos, los de doble vástago, etc. A su vez es interesante en neumática ver, ¿sí? el símbolo que tenemos acá abajo a la derecha, que nos muestra el tema de la amortiguación, muy importante en la neumática. Amortiguar el golpe cuando el vástago, el pistón, llega a su final de carrera, ¿sí? En ese símbolo se ve una línea a 45 grados, una flecha a 45 grados, cuando esa amortiguación puede ser regulable, si no, igual está el simbolito de la amortiguación que no sea regulable. Tenemos también algunos modificadores de presión, ¿sí? Hay algunos sistemas interesantes como el que me brinda una combinación entre un sistema hidráulico y un sistema neumático, bastante utilizado en algunos sistemas mixtos, en los cuales un golpe de presión hidráulica me puede accionar un sistema neumático o al revés, ¿sí? Y después algunos especiales, como puede ser una sopapa, utilizado en la automatización neumática, o algunos otros elementos. Bien, y llegamos a la parte de la simbología más interesante, que es el tema de las válvulas. Los símbolos de las válvulas son realmente muy importantes en neumática y en hidráulica también. En principio, porque nos dan un sinfín de información, nos dan mucha información, al igual que otros símbolos, pero estos son la base de la automatización, la base de la lógica de la automatización la vamos a sacar de los símbolos de la válvula. Bien, ¿qué datos nos dan? No nos dan datos constructivos, no nos van a decir de qué material está hecha la válvula, etc., sino que nos dan los datos del funcionamiento en el sistema. El primer dato que nos da es las vías, la cantidad de vías que tiene, que nosotros lo vamos a ver como la cantidad de entradas y salidas de fluido que tiene una válvula.
A su vez nos da la posición, las diferentes posiciones. ¿Qué serían las posiciones? Bueno, serían las distintas combinaciones de entradas y salidas que puede tener la válvula. Accionamientos, ¿cómo se acciona la válvula? Si es de forma eléctrica, manual, mecánica, etc. Los retornos, retornos de los movimientos, por ejemplo, si vuelve con un resorte o si es accionada con un mecanismo mecánico o con otro mecanismo neumático. Si es normalmente abierta o normalmente cerrada, teniendo en cuenta bien qué significa estar normalmente abierto o cerrado una válvula. En principio se tiene que poder determinar una posición abierta o cerrada. Una tecla de doble entrada, por ejemplo una tecla de luz que prende o apaga una luz de una casa, ¿sí? No es ni normalmente abierta ni normalmente cerrada, ¿correcto? Es biestable, es ese tipo de válvulas biestable que puede estar abierta o puede estar cerrada, naturalmente. En cambio un timbre, un pulsador de un timbre sí, es normalmente abierto o cerrado, depende cómo lo hagamos funcionar, porque siempre vuelve a una posición natural. Y los pilotajes, si va a tener pilotajes a distancia, lo vamos a ver. Simbólicamente entonces las posiciones, fíjense, las posiciones se van determinar con la cantidad de recuadros. Arriba a la izquierda, 2 recuadros, 2 posiciones, 3 recuadros, 3 posiciones, en esto no hay problema. Después vamos a tener entradas de vías, pueden ser líneas, generalmente son líneas, de cañerías que entran y salen. Algunas que son específicamente más conocidas, como pueden ser las salidas de escapes o la entrada de presión neumática, como puede estar ahí la toma de presión. Y lo que es muy importante es, abajo a la izquierda, las vinculaciones entre las vías, mal llamadas o mal entendidas como vías internas, para no confundir con las entradas y salidas. Vinculaciones entre las vías de entradas y salidas, que generalmente vienen con flecha, porque en una instalación, en una posición de la válvula, específicamente el fluido pasa de un lado a otro. No puede pasar de un lado y al revés, en esa posición y en ese momento del funcionamiento de la válvula. Eso no quiere decir que en otro momento y en otra posición sí el flujo sea al revés, pero en esa posición la flecha me indica el paso. En el último, abajo a la izquierda, tenemos cuando la vía está cerrada. Puede estar abierta y combinada o puede estar cerrada. Este es el caso, esa está invertida ahí, que nos está dando el caso de que esa vía, por ejemplo, está cerrada. Vamos a ver cómo las vamos combinando, ¿sí? Fíjense, primera a la izquierda. Primera a la izquierda, a ver, ¿cuántas posiciones tendría? Le dejo unos segundos. 2, ¿verdad? Bien, y un poquito más difícil. ¿Cuántas vías? ¿De cuántas vías es esta válvula? Generalmente la confusión primera es si es de 2 vías o es de 4 vías, por la cantidad de simbolitos y de rayitas que tiene. No, la válvula es de 2 vías. ¿Por qué de 2 vías? Y porque son 2 posiciones, pero es la misma válvula. ¿Sí? Yo no puedo dibujar en la válvula varias vías en diferentes posiciones, es un error muy común al principio. Tengo que hacerlo en una sola de las posiciones. Entonces, es una válvula de 2 vías, 2 posiciones. En la posición de la derecha, estamos marcando las 2 vías, la de entrada y la de salida. Por ejemplo, en el segundo ejemplo, ¿cuántas posiciones tiene? Correcto, tiene 2 posiciones porque tiene 2 recuadros. ¿Y cuántas vías tiene? Lo tengo que mirar en una sola de sus posiciones, en la que está dibujada obviamente, que es la de la derecha. Tengo una vía arriba y 2 abajo.
En realidad, las dos de abajo, una sería la de la izquierda, que está en ese momento cerrada, y la otra sería una estable, por ejemplo, en el dibujo este que me está indicando. Y ya que estamos, vamos viendo qué pasa con cada una de las posiciones. A ver, fíjense en esa misma, en el primer ejemplo de la izquierda. En el primer ejemplo de la izquierda tenemos que en la vía, en la posición de la izquierda, ¿sí?, las dos vías están cerradas. O sea que es una posición cerrada. Y en la posición de la derecha estamos viendo que las vías están abiertas, ¿sí?, que está combinando, por ejemplo, en este caso, de abajo para arriba, deja pasar fluido. En el segundo ejemplo, en la posición que está dibujada en este momento, o sea, la de la derecha, están dibujadas las entradas y salidas, tenemos que la vía de abajo a la izquierda está cerrada y que está combinando la de arriba con la de abajo a la derecha, desde arriba hacia abajo, haciendo pasaje de fluido. Cada uno de los siguientes ejemplos habría que hacer el mismo razonamiento. El tercer ejemplo, entonces, ¿sí?, ¿cuántas posiciones? 2, muy bien. ¿Y cuántas vías? Ahí les puse 4. 4 vías. Se ven las entradas y salidas en la posición de la derecha, que son 1 y 2 arriba, 1 y 2 abajo. ¿Cómo se designan estas válvulas? Primero con el número de vías y luego el de posiciones. 2-2 la primera, 3-2 la segunda, 4-2 la tercera. Y si sigue mirando, tenemos 2 posiciones y ya vamos a las de 3 posiciones en las últimas 2. Y la cantidad de vías hay que medir, sumarla o mirarlas en cada una de ellas. Ese sería el resultado. Bien, hasta ahora estuvimos viendo vías y posiciones, pero también decíamos que podíamos sacarle la información al símbolo de la válvula en función de cómo son sus mandos, cómo se maneja esa válvula. Ahí tenemos una tablita, esta es información nomás, con los dibujitos, los esquemas, porque entran de costado. En el símbolo entran de costado los símbolos de las formas en que podemos manejar las válvulas. Pueden ser de forma manual, como los primeros de arriba, con formas neumáticas, hidráulicas, en los que están más abajo, y eléctricas también. Bien, en este esquema tenemos algo interesante para ver, que es la diferencia entre un símbolo y un esquema, o un dibujo, un plano de la válvula. ¿Sí? Arriba tenemos los símbolos de una válvula 2-2, pero al lado tenemos un dibujo, un esquema, una foto, como quieran verlo. ¿Sí? Un plano de la válvula es diferente de un símbolo. El símbolo, ya les digo, no me va a decir cómo es por dentro, sino me va a decir cómo funciona, y hay que entenderlo de esa manera. Fíjense el ejemplo de abajo, una típica válvula 3-2 de neumática, accionada por un accionamiento manual, por un botón. Ese botón que se ve en la foto de la válvula abajo a la derecha, que es verde, ¿sí? Pero bueno, fíjense que ahí tenemos algo que vamos a ver a continuación, que es la normalización con números, la ISO, que me está diciendo cada una de las vías, le ponemos una numeración y tiene un significado. Pero en este caso, por lo menos en el ejemplo, tenemos que en la realidad la 1 y la 2, se ven ahí clarito en la foto, estarían arriba, ¿sí? En cambio en el símbolo no. Fíjense que la vía 1 la tenemos abajo, la vía 2 la tenemos arriba, porque no tiene nada que ver con la realidad de la válvula, sino con el funcionamiento de la válvula. En cuanto a la normalización, tenemos para comentar que hay básicamente dos normas que se utilizan en la neumática, prácticamente se utiliza una sola, que es la norma ISO, la de los números. También existe la norma DIN, la europea, que es con letras.
Básicamente la norma ISO, que es la que más se utiliza en neumática, va a marcar la entrada de la presión con el número 1. ¿Sí? Número 1 va a ser la vía que tiene como entrada la presión. Las vías pares, 2, 4, 6, si tuviera más, generalmente tiene 2, la 2 y la 4, son las salidas hacia los consumidores, o sea, hacia los actuadores neumáticos. Y las impares, 3, 5, etcétera, son las salidas que tienen hacia el escape, que se llama el neumático. Parecido a en hidráulica, lo veremos en su momento. Las letras, bueno, no es tan difícil. La P es la de la presión, las letras A, B, C son los consumidores, las letras R, S, T es los escapes, y ahora vamos a ver un poquito el tema de los mandos. En neumática, los números 1, 0, 1, 2, 1, 4, no lo vean como 10, 12, 14, es mucho más fácil ver 1, 0, 1, 2, 1, 4. ¿Por qué? Porque son los que entran por los costados de la válvula, y lo que me están diciendo es cómo se combina la vía de presión, o sea, la 1. Si es 10, 1, 0, lo que le figura es que la línea de presión con ese comando, cuando comanda ese lado, va a ser cerrada. 1, 0, cerrada. Si es 1, 2, bueno, porque la vía 1 va a estar combinada con 2, y así sucesivamente, ¿correcto? 1, 4, 1, 0. En esta filmina, sé que por ahí no se ven tan bien, pero las tienen ustedes, y además en el apunte lo tienen bien clarito. Recuerden eso. Bien, algunos ejemplos. Tenemos entonces, como ven, cantidad de conexiones, cantidad de posiciones, 2, 2, 3, 2, 5, 2, 5, 3. Válvulas de 5 vías, por ejemplo, y 2 posiciones, la tercera, en la cual me están indicando también cómo se comanda, cómo son los retornos. Supongamos la primera, una válvula 2-2 con una primera posición a la izquierda, en la cual está abierta, y una segunda posición a la derecha, que está cerrada. Tenemos la vía 1, la de presión abajo, y la vía 2, la del consumidor arriba. Me está diciendo, por el lado izquierdo, que tenemos dos formas de accionar. Tenemos un pulsador, el simbolito de arriba, pulsador manual, un botón, pero también tenemos una válvula solenoide, ese simbolito con un cuadradito o rectángulo con una diagonal dibujada. Esas son válvulas solenoides eléctricas. Y por la derecha tenemos un resorte. Bueno, viendo cada una de las válvulas, vamos a ir viendo en el sentido de ir descubriendo cómo se van manejando cada una de los símbolos. Es interesante tratar de sacar la información completa, no solo la descripción del símbolo, sino tener más o menos idea de cómo funciona. Ejemplo, volvamos a la primera. ¿Sí? Me está diciendo que es una válvula de 2 posiciones que abre y cierra. Perfecto. ¿Cómo la manejo? Si se aplica el botón o el encendido de la válvula solenoide, si se excita esa válvula, tenemos que se abre la válvula, porque corremos la posición de derecha a izquierda. ¿Sí? En cambio, a la derecha tenemos un resorte, ¿sí? O sea, un retorno mecánico en este caso, el cual va a ser por resorte. ¿Y cómo trabaja esto? Bueno, si se desenergiza la válvula o
si yo dejo de apretar el botón, porque este no tiene enclavamiento, es como un timbre, la válvula vuelve a la posición de la derecha, que sería cerrada. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Bien. Parecido es, bueno, y para terminar con esa, el mando, ya sea manual o eléctrico, a la izquierda, me está diciendo 1, 2, o sea, cuando yo aplico ese mando, ¿sí?, combino la entrada 1 con 2, la salida en este caso 2. Por eso aparece un 12, o lo que es mejor leerlo como 1, 2. Si vamos a la siguiente, en la 3.2, estamos viendo también los mismos mandos, ¿sí? Y ahora es de 3 vías. Entonces, ¿qué está pasando cuando se energiza la válvula? Se cierra, en este caso, por ejemplo, fíjense, se cierra uno y le damos escape. ¿Por qué? Porque estamos combinando el actuador 2 con una vía 3, que no me dice nada. Bueno, le damos escape o le damos accionamiento a algo que pueda venir en esa vía 3. Puede ser otra válvula más. Y en la posición que no está energizada, o sea, la del resorte, vamos a estar abriendo la presión 1, haciéndola pasar hacia la vía 2, que puede haber un consumidor. Bueno, cada uno de los ejemplos lo tendríamos que ver de la misma manera. El más complejo que se puede ver es el de abajo, el de 5 vías, 3 posiciones, las cuales me está diciendo, con la doble flecha, en cada una de las uniones entre vías, es que puede ser, esa válvula me permite, por ejemplo, el paso de fluido de un lado a otro, dependiendo de cómo esté armado el sistema en sus generalidades. Y el centro, o sea, al ser de 3 posiciones, hay una característica, una posición característica, que es la central. Esa posición central, o de centro, en este caso están todas las vías cerradas. Entonces se llama, en esta oportunidad, centro cerrado. Bien, existen otro tipo de válvulas, vamos a ver 3 de las más importantes, y siempre en función de lo que hace y de cómo trabaja dentro del sistema. La válvula de antirretorno, la válvula de retención, también llamada, sus símbolos son los que figuran ahí, algunos simples y otros un poco más complejos. ¿Por qué? Porque las válvulas de retención pueden ser con maniobra o sin maniobra. O sea, yo puedo querer que esté funcionando en un momento y no querer que se accione en otro. Pero bueno, su funcionamiento es como un diodo. Como un diodo en electrónica, deja pasar en un sentido y en el otro sentido el fluido está bloqueado. Bien, después tenemos otros 2 tipos de válvulas muy interesantes que las vamos a ver en profundidad más adelante, pero por ahora vamos viendo los símbolos, que son las válvulas reguladoras de caudal, ahora vamos a ver, y las válvulas reguladoras de presión. Las reguladoras de caudal en general tienen el símbolo ese como el doble paréntesis enfrentado, enfrentado convexo con convexo, ¿sí? Y lo que hacen, bueno, es regular el caudal, regular el flujo, que lo que nos permite en definitiva es regular la velocidad de los actuadores. Distintos tipos, fíjense, distintos tipos de válvulas, pero todas reguladoras de caudal con algunos implementos, algunas de ellas. Bien. Y las reguladoras de presión. Las reguladoras de presión, que lo que hacen, como bien el nombre lo dice, es tener o mantener la presión del sistema regulado. Vamos a ver después sus usos, pero en principio vemos que el formato del símbolo es muy parecido en todas ellas. Cuando veamos un símbolo de eso estamos ya seguros que es una reguladora de presión, y después ver los distintos usos. Ya les digo cómo limitar la presión, que por ahí no es
igual que las reductoras de presión. Válvulas de descarga, con piloto o sin piloto, pueden ser regulables, pueden ser fijas. Ya lo vamos a ver más adelante, específicamente cuando veamos hidráulica, que tienen este tipo de válvulas un uso mucho más difundido dentro de los sistemas que las reguladoras de presión en la neumática, que generalmente hay una, en los sistemas chicos hay una sola, que es la de la entrada, y que le va a brindar una presión básica de funcionamiento a todo el sistema. En cambio, la hidráulica tiene un uso mucho más específico. En cuanto al diseño de los circuitos neumáticos, es interesante ver en esta etapa, porque después en la práctica lo van a ver mucho mejor y lo van a tener que hacer ustedes. Es interesante ver el concepto que les decía al principio, ¿sí?, de la frase completa. Uno va a diseñar, ¿no?, va diseñando un sistema neumático a través de su diagrama de símbolos en función justamente del funcionamiento del sistema. Cada elemento tiene su función, cada elemento tiene su razón de estar ahí. Lo mismo cuando interpretamos. Cuando nosotros vemos un plano simbólico en este caso neumática, yo aconsejo, lo que a mí me sirve es 3 pasos. La primera, ver si puedo determinar los símbolos, qué es cada uno de los símbolos. El segundo paso es determinar el símbolo de las válvulas, identificar las válvulas. No solo todos los símbolos que involucran el sistema, sino las válvulas. Lo que vimos hace un ratito. Ver cada una de las válvulas, si hay una o si hay más, qué es lo que está haciendo, cómo funciona. Y el tercer paso, sí, ya teniendo definido todos los símbolos conocidos, y si no voy a la información y identifico cada uno de los símbolos y no me los acuerdo de memoria, lo mismo las válvulas. Ahí sí, en el tercer paso es ver la interrelación de cada uno de los símbolos, como para ver el concepto general del tema. Vamos a tratar de ver un poquito esto último. Tenemos a la izquierda un sistema, parte de un sistema real, con foto o dibujitos de los elementos. Yo lo puedo ver de esa manera, pero me van a estar faltando datos. Voy a tener algunos datos, pero me van a estar faltando otros, porque al verlo solamente de esta manera no puedo saber, por ejemplo, cómo funciona esa válvula, qué tipo de válvula es, salvo que me den los datos aparte. En cambio, a la derecha está dibujado simbólicamente el mismo sistemita, muy parecido, en donde sí podemos obtener información adicional, por ejemplo, qué tipo son las válvulas esas controladoras de caudal, y la válvula direccional o la válvula de control, cómo funciona en cada una de sus posiciones, etcétera, etcétera. Fíjense esta animación, que está muy interesante, conceptualmente, tratando de entender lo que uno se tiene que imaginar, digo siempre yo, lo que uno se tiene que imaginar cuando ve un sistema simbólico de este tipo. Esto no lo vemos nosotros en el sistema, en papel. Sí lo podemos ver en el FluidSim o en un programa de diseño y de cálculo, pero generalmente lo vemos en forma estática, quieta. Y lo que estamos nosotros es
interpretando este funcionamiento. ¿Qué pasa cuando apretamos el botón? Se correría a la posición izquierda. ¿Y qué pasa cuando dejamos el botón sin apretar, donde el resorte lo hace volver a la derecha, ¿no? Si nosotros logramos identificar, ¿sí?, este tipo de movimiento con nuestra imaginación, se nos hace mucho más fácil el ver un diagrama, un sistema simbólico de neumática y poder entenderlo. Bien. Si fueran siempre así moviéndose, también marea. Bueno, fíjense, acá tenemos un sistema un poco más complejo con válvulas de pilotaje. Lo veremos en el próximo video, en la próxima clase. Cómo ir automatizando, cómo ir encarando el diseño de los sistemas. Ahora estábamos viendo la parte simbólica, pero bueno, cómo se van escalonando diferentes elementos como para poder llegar a armar un sistema. Fíjense abajo a la izquierda, el primer símbolo que vimos al principio del video, uno de los primeros, en donde era la toma de presión y la unidad de mantenimiento, ¿sí?, con tres ramales, los cuales van entrando diferentes válvulas de pilotaje, armando una función lógica, ¿sí?, con un selector, también lo vimos ese simbolito, hacia un elemento de control, que es la última válvula, que directamente ya le da al actuador su movimiento, ¿sí? Los pilotajes de esa válvula de control se lo estamos dando neumáticamente, en este caso, por otras válvulas, a través de otras válvulas, haciendo que vaya la presión por un lado, vaya por el otro. Bueno, así vamos a ir armando los sistemas. Hay una designación de componentes cuando se empiezan a complejizar este tipo de sistemas, en función de ir numerándolos y ir asociando a esa numeración principal los diferentes otros elementos que van a componer un sistema. Esto es cuando se complejiza mucho el sistema simbólico, como para poder determinarlos un poquito más fácil, pero no hace al funcionamiento. Bueno, esto ya lo vimos. Y acá algunos ejemplos de circuitos neumáticos que ustedes van a ir de a poquito tratando de elaborar y que en el próximo video vamos a intentar ayudarlos a entender las lógicas básicas de la automatización a través de la neumática. Por último, un comentario podemos hacer de este gráfico, el cual me hace acordar mucho al tema del gráfico de distribución de las levas. ¿Se acuerdan? Cuando teníamos una automatización. Siempre voy a repetir mucho que en el tema de automatización, la lógica de la automatización es muy similar, ya sea mecánica, hidráulica, neumática, electrónica, eléctrica. En este caso, si se acuerdan, el diagrama de distribución era cuando combinábamos levas. Y el movimiento que yo quiero combinar de las levas tiene que ser en los mismos momentos. Entonces el gráfico es de los mismos tiempos. En las levas se podía ejemplificar con el ángulo de giro del mismo eje, sin un árbol de eje todo montado en el mismo eje. También con tiempo, por la rotación, acá lo mismo. Estamos en los mismos tiempos, y que varios actuadores al unísono tienen que estar actuando de diferente manera, tal vez, ¿sí?, con carreras ascendentes, carreras descendentes, estando quietos en cierto lapso de tiempo, etc., como para combinar una acción de una máquina que necesite varios actuadores.